Vamos, vamos a ir grabando. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habrá saboteado a pesar de que hay una competencia de Zoom, ¿no? Que es ilimitada, que es mejor, por ahí escuché. Vamos a ver las competencias. Ven. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Bueno, aquí yo hoy día ya he podido, digamos, revisar que me faltaba por ahí una que otra persona de calificarle, pero en realidad era uno. Los otros me han entregado tardísimos los trabajos. Por lo tanto, les he puesto menor nota porque trabajos atrasados, ya ustedes saben que atrasados, atrasadísimos, ¿sí? Entonces, Hola, no doctora. pueden, no pueden estar con los trabajos tan atrasados. Bien, vamos a ver em, el tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy, déjenme por favor seleccionar la presentación, aquí está. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar. Nos toca nuestra tercera unidad, ¿sí? Y de esta tercera unidad que vamos a ver, vamos a tratar ya habíamos terminado todo lo que era la parte, pues, administrativa de nuestro derecho tributario, ¿sí? De los procedimientos administrativos. Habíamos dicho que teníamos el recurso de queja, el recurso de revisión, el recurso de apelación para las coactivas, nada más. Lo que es lo que era también el reclamo, ¿sí? El reclamo administrativo y el procedimiento de ejecución coactiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habíamos terminado con el tema del procedimiento de ejecución coactiva y ahora vamos a ver la parte judicial. Pero para poder ver la parte judicial, sí, tenemos que ver algunas instituciones de procedimiento, del COGEP, ¿no? Del Código Orgánico de Procesos, General de Procesos, que pues fue aprobado pues en el año 2015 y que obviamente absorbió a todas estas normas que, digamos, son de materia procesal y que en definitiva lo que nos permite es ver cómo se procesa pues las acciones que nos dan derecho a reclamar sobre los temas de tributarios, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de la jurisdicción. Yo les dejé en la plataforma un trabajo en donde ustedes van a revisar la parte histórica de lo que es el procedimiento contencioso tributario. Y también les dejé un video, ¿sí? Que de hecho está con norma anterior y hoy día me preguntaba un estudiante y me decía, ¿por qué habla de la ley de casación? Me decía. Y claro, porque el video es del 2014, pero institucionalmente las figuras jurídicas eh, solamente se han, digamos, incorporado dentro de lo que es el COGEP, como eran anteriormente, porque en realidad todos sabemos que un proceso inicia con una demanda y termina con una sentencia. Por lo tanto, los requisitos de la demanda serán iguales y obviamente los elementos que constituyen una sentencia serán iguales, ¿sí? Más bien, en los procedimientos veremos que solo se tramita a través de la vía sumaria y de la vía ordinaria para ciertos casos, determinadas acciones, ¿ya?
Entonces vamos a ver por acciones cuáles son las que le pertenecen al procedimiento ordinario y cuáles son las del procedimiento sumario. Entonces, lo primero que tenemos que recordar o refrescar, digamos, nuestra memoria, porque ustedes ya están en octavo y ya ven procedimiento, ¿verdad? Es el tema de la jurisdicción, ¿ya? En el tema de la jurisdicción, pues bueno, aquí he puesto, como siempre, una parte doctrinaria, en donde vamos a poder, digamos, reflexionar algunos aspectos, ¿no? Como les digo, que ya ustedes han revisado con sus profesores de procedimiento, sí, y que en realidad eh, en materia tributaria, como les decía, pues son muy precisas las acciones que, digamos, vamos a tener que resolver por esta vía judicial. Entonces, vamos a partir desde lo que dice la Constitución, ¿no? Pues la Constitución nos permite y nos da pie a sí mismo, como habíamos establecido, el tema de el recurso, ¿verdad? O este derecho a recurrir, o este derecho a que, digamos, poder acceder a la justicia, ¿sí? Pues definitivamente está ahí planteado en la Constitución, ¿no? Está ahí planteado en la Constitución y obviamente eh, tenemos que, digamos, verlo desde la óptica de que el Estado lo ha implementado dentro de su normativa. Entonces, como les decía antes, existía una ley especial para el trámite y que en realidad estaba en el Código Tributario, ¿sí? Ahí estaba el tema de cómo sustanciar las acciones ante el contencioso tributario. ¿Y cómo nace, digamos, este contencioso tributario? ¿Ya? Entonces, la parte histórica la van a revisar ustedes como tarea, ¿sí? Cómo nace, cómo se implementa cómo se implementan estos juzgados contenciosos tributarios, ¿sí? Cómo se manejaba antes el tema de la tributación y precisamente el poder, digamos, debatir o discutir con la administración tributaria algunos de los aspectos, digamos, propios de la tributación a favor del contribuyente o a favor de la administración tributaria, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, como les decía, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿quién es, o digamos, dónde tengo que plantear este conflicto? Sí, y para eso yo tengo que hablar de jurisdicción y competencia, ¿verdad? Ya habíamos hablado también en la materia eh, administrativa, ¿sí? De las competencias que nace de la administración pública, ¿verdad? O de la administración tributaria, que nacían de la ley, ¿no? Pero como bien decimos, ahora, y de hecho con las reformas en el COA, en el COA, en donde también vemos algunas delegaciones, ¿no? Y que eso también pues llama a la reflexión en materia de competencias, ¿sí? Pero bueno, eso no es el caso nuestro. En este caso nosotros vamos a ver ya propiamente lo que es ir hacia la vía judicial, ¿sí? Al procedimiento contencioso tributario, ¿ya? El procedimiento contencioso tributario. Pues muy bien, entonces jurisdicción que viene de jus y de decidere, ¿verdad? Eh, es aplicar o declarar el derecho por lo que se dice jurisdicción o juridicente. Es contencioso, ¿sí? Porque significa conflicto, contienda, controversia, mientras que la palabra administrativa, ¿verdad?
entraña pues una gestión, dirección ejecutiva, litigio contra la administración. Entonces, en definitiva, jurisdicción comprende una decisión y contencioso pues comprende lo que es el conflicto, ¿no? Entonces es la decisión sobre un conflicto, lo que se va a resolver. Muy bien. Entonces eso es lo que nos dice estas dos, digamos, definiciones, ¿no? ¿Y qué es un proceso? Sí, porque hablamos del proceso contencioso tributario o procedimiento contencioso tributario. Pues Couture dice que el proceso judicial es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad al conflicto sometido a su decisión. Entonces, si ven, está inmerso lo que es la jurisdicción y la competencia, ¿verdad? Entonces, en definitiva, estamos frente a un proceso judicial, ¿sí? En una secuencia de actos, porque cada procedimiento, como les decía, el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario, que es el que cabe aquí, pues, que los vamos a revisar, nos van a decir cuáles son esos pasos, ¿no? Cuáles son esa serie de actos o de actuaciones que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante juicio de autoridad un conflicto sometido a su decisión. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuál tendrá o cuál será esa finalidad de esa jurisdicción, ¿no? Pues bueno, tiene un fin especial que es satisfacer el interés público del Estado en la realización del derecho y la garantía del orden jurídico, y de la vida y de la dignidad y la libertad individual, para conseguir la armonía y la paz social. Fíjense ustedes, ¿no? Ese es el fin especial. Nosotros sabemos que el Estado, pues, definitivamente es un Estado garantista, ¿sí? Que debe de mantener el orden, ¿sí? Debe de preservar la vida, porque lo dice la Constitución también, ¿sí? La dignidad, la libertad individual, ¿sí? Y evidentemente mantener una sociedad en armonía y obviamente en un entorno de paz social, ¿no? Es decir que la finalidad que tiene, ¿no? El poder resolver, esta capacidad de poder resolver conflictos que está dentro de nuestra Constitución estructurada y nos lo permite, o sea, es parte del sistema, por eso el Estado tiene pues la función judicial, ¿no? Dentro de la estructura del Estado. Y esa función judicial tiene una independencia, ¿sí? Que garantiza precisamente el empleo de los derechos, ¿no? Y que además, digamos, protege, ¿sí? Protege a la sociedad y obviamente hace que esta sociedad camine de manera armónica. También tiene un fin secundario, ¿no? Bien, ¿cuál será ese fin secundario? Dice, satisfacer el interés privado en la composición de los litigios, el juzgamiento de los imputados en ilícitos o el fin concreto que se persiga. Sí, bueno, y definitivamente, digamos, si hay una controversia entre ciudadanos y en este caso, ¿sí? Que nos compete a nosotros en la tributación, pues estamos hablando de esta contienda que se va a producir Estado-ciudadano, porque esa es la relación que nace de nuestro código tributario a través de qué? De esta institución llamada obligación tributaria y deberes formales, ¿no? Que también están inmersos en aquellos. Entonces, efectivamente, pues tendrá como un interés secundario el poder hacer que ese litigio, pues, satisfaga el interés privado, pues obviamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, porque no es que todos pueden tener la razón, ¿no?
en las diferencias que puedan surgir entre este interés privado, digámoslo así. ¿Qué características tendrá pues entonces la jurisdicción, ¿no? Es autónoma, ¿sí? Porque es ejercida por el Estado de forma soberana, está establecida dentro de la estructura del Estado. Es exclusiva, porque no pueden ejercerla los particulares ni otros estados, definitivamente, ¿sí? Y es independiente, fíjense ustedes, ¿no? Frente a otros órganos del Estado, y es única, ¿sí? Entonces, aquí ya vienen los cuestionamientos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿es realmente independiente nuestra función judicial? ¿Está politizada la función judicial dentro de, de, de nuestro sistema, ¿no? De nuestro sistema de Estado, ¿sí? ¿Realmente es autónoma, exclusiva, independiente? Bueno, entendemos que autónoma goza de su autonomía, ¿sí? Y que está pues, ejercida por el Estado, ¿no? Por los servidores públicos que se constituyen pues, en esta función judicial. Exclusiva, pues obviamente porque no todo el mundo puede tener la calidad de juez, ¿no? Que fue un poco lo que hablamos cuando hablábamos de los jueces de coactiva, ¿no? Por eso decíamos, o pertenecen a la función judicial, pero no pueden pertenecer a la administración pública como jueces, porque en realidad, fíjense ustedes, es exclusivo de esta institucionalidad o de esta jurisdicción, sí, con la que nace, ¿verdad?, de ser exclusiva, eh, digamos, para los jueces que la componen, ¿no? E independiente, pues bueno, en definitiva, de sus órganos o sus organismos, ¿sí? O sea, es decir, de su estructura, ¿sí? Y que se vuelve única, ¿no? Porque en definitiva, bueno, tenemos los jueces, digamos que eh, pueden manejar distintas ramas del derecho, ¿sí? Como lo sabemos, el área civil, mercantil, el penal, el tributario, el administrativo, inclusive, fíjense ustedes, administrativo y tributario que podrían llegar a ser lo mismo, sí, solo, digamos, por especialidad, se diferenciarían, pero sin embargo la norma establece que deben de ser materias separadas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, es importante conocer y saber realmente qué comprende pues esta jurisdicción, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene esta jurisdicción? Pues bueno, la doctrina da tres, ¿no? Un aspecto subjetivo, un elemento subjetivo que es el juez, las partes y terceros que intervienen en el proceso, ¿sí? Así lo toma, esa es la parte subjetiva, o sea, las partes, ¿sí? Que intervienen en el proceso. Tiene un elemento de forma que está constituido por procedimientos a seguir de acuerdo con las normas de los códigos procesales, ¿sí? En este caso nos compete el COGEP. Y finalmente, un elemento material que será la normativa referente al contenido de la jurisdicción, o sea, es decir, la materia que se va a tratar. ¿Qué poderes tiene esta jurisdicción? Pues tiene un poder de decisión, ¿no? Porque definitivamente, como dijimos acá, al describir lo que es la jurisdicción, dijimos, es una decisión, ¿sí? Es decidir, aplicar, declarar un derecho, ¿sí? Por eso viene jus, ¿sí? Jus decidere. Es decir, derecho o decisión sobre un derecho, ¿verdad? Entonces tiene ese poder de decisión, ¿no? Entonces, ¿quién tiene ese poder de decisión? El juez. El juez es el encargado de dirimir con fuerza obligatoria las controversias. Aceptar o negar la declaración solicitada, resolver sobre la existencia del hecho ilícito penal y responsabilidad del procesado en el caso de, digamos, la materia penal. No nos olvidemos que en la materia de derecho tributario tenemos la parte que, digamos, tiene de control de legalidad,
¿sí? Que es la parte administrativa, es decir, los actos resolutivos de la administración tributaria que pasarán por el proceso de legalidad. Pero también, digamos, tenemos que tratar de ver que también hay una parte que abarca los aspectos penales, ¿no? Y que, bueno, serán tratados por quienes, digamos, son los jueces competentes para los ilícitos tributarios, ¿no? Bien, eh, tiene un poder de coerción, ¿no? Es decir, el juez tiene la facultad de remover los obstáculos que se oponen al cumplimiento de su misión, ¿no? O sea, es decir, eh, dentro del proceso y dentro de la figura del juez, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que el juez tiene un poder coercitivo, es decir, que él es el que establece el orden, él es el que dirige ese camino, ¿sí? Y que obviamente es el que va a decir qué procede, qué no procede, cuándo procede y por qué procede. Entonces, ustedes que entiendo yo ya han debido, por curiosidad por lo menos, a ver algún tipo de audiencia, ¿no? Vamos a ver cómo es la actuación de un juez, ¿no? El juez siempre está dirigiendo el proceso, ¿sí? Esa es la figura o el rol que desempeña, digamos, el juez dentro dentro de esta jurisdicción, ¿no? Dentro de su jurisdicción o dentro de su juzgado, ¿no? Entonces, obviamente es una persona investida de poder, ¿no? De poder coercitivo. Que obviamente es el que, por eso es que ahora ponen sanciones a los abogados que dilatan sin ningún tipo de justificación esos pasos procesales, ¿sí? O estas actuaciones, digamos, que lo que buscan es ganar tiempo, no sé para qué, porque en realidad cuando uno tiene claro el tema, uno más bien quiere que la justicia sea ágil, ¿no? También les dejé un trabajo ahí para que ustedes revisen en una página web que encontré que me pareció muy buena, cómo explicaban los principios del proceso, ¿no? Lo que es la oralidad, pues bueno, algunos de los principios que hoy en día tenemos que conocer y tratar dentro de los procesos o procedimientos judiciales, ¿no? Este, la tutela efectiva, bueno, entre otros principios. No voy a ahondar todavía en los principios, pero ese trabajo se los puse, porque es importante tener en cuenta, ¿no? Es importante tener en cuenta, y a veces nos olvidamos, ¿no? Justamente ayer hablaba con un profesor de procesal, ¿no? Y entonces decíamos, no es ir a cumplir unos pasos, ¿no? O sea, eso es como que a uno le dan un recetario de cocina, ¿no? Y le dice, paso 1, lave el pollo, paso 2, ¿sí? Corte las verduras, ¿no? No. Definitivamente no, definitivamente el, el actuar dentro de un proceso judicial, el actuar frente a un juez, definitivamente tiene un propósito, ¿sí? Y evidentemente estamos hablando de derechos, ¿sí? Que están en ese entorno, ¿no? Y que obviamente tenemos que probar que ese derecho ha sido afectado, tenemos que realmente alcanzar la finalidad o la pretensión que hemos planteado, ¿no? Si queremos un resarcimiento, si queremos que sea revertido, revertido alguna actuación de la administración pública, bueno, cualquier tipo de pretensión, digamos, que se pueda hacer, porque aquí ahorita estamos hablando, digamos, en términos generales, ¿no? Porque como ustedes lo pueden ver, el COGEB habla de la jurisdicción, ¿sí? Habla sobre la jurisdicción. Entonces, es una parte importante que no podemos dejar pasar y de conocer dentro de nuestro procedimiento. Es importante tenerlo claro y es importante reconocerlo dentro de nuestro procedimiento. Entonces, no solamente repetir de memoria y decir, sí,
esto es proceso ordinario o esto es un proceso sumario, sí, sigamos los pasos y nada más. No, hay que buscar todos los aspectos que involucran pues dentro de nuestro proceso judicial. Bien, el poder de documentación e investigación, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que es algo bastante interesante, ¿sí? Eh, puesto que hoy en día nosotros, a nuestra profesión, yo creo que a nuestra profesión la tienen, eh, digamos, un poquito mal vista, ¿no? Eh, ¿Y en qué sentido se los digo? Y se los comento y se los cuento para que no nos pase y no permitamos que siga pasando, ¿no? Entonces yo con todo el respeto del caso, ¿no? Yo siempre digo, yo no soy abogada de televisión, ¿ya? Habrán abogados que podrán salir a hacer declaraciones. ¿Y por qué digo yo que no soy abogada de televisión? Porque fíjense ustedes que yo creo que existe un secreto profesional, ¿no? Que hay que respetar. Entonces yo no creo que un cliente mío quiera que salga a la televisión a decir cualquier cosa como para que todo el mundo se entere, ¿sí? Porque en realidad un proceso judicial no es un chisme, ¿sí? Estamos hablando o debatiendo derechos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces ahí, además que implica toda una estrategia, ¿no? Y fíjense, aquí viene el tema de poder de documentación y de investigación, ¿sí? Es decir, que el juez, sí, no es una simple persona que escucha, ¿sí? También tiene que investigarlo, lo que se expone, ¿no? El día de mañana, bueno, de hecho antes, antes de la oralidad, los escritos se presentaban solamente escritos, ¿no? Y en los escritos, los abogados citábamos un montón de doctrinas, comprábamos la mayor cantidad de libros para instruir a ese juez, ¿sí? Y evitarle la fatiga de que investigue, ¿sí? De que verdaderamente investigue y documente, ¿sí? Y permita documentarse, ¿sí? De todos los hechos que tiene que revisar, ¿sí? De los hechos que tiene que revisar. Entonces, fíjense ustedes por qué la importancia de la jurisprudencia, ¿no? De la jurisprudencia y el valor que ésta tiene al momento en el que precisamente podemos ver que un juez pueda documentar o pueda fundamentar, ¿sí? Con criterios sólidos, ¿sí? Con una debida motivación, ¿ya? Lo que significa, digamos, la institución jurídica que está dentro de esa contienda, ¿no? Entonces, el juez dice facultado a ordenar pruebas, ¿sí? Esa es la documentación, ¿sí? Por eso es que tiene esa potestad, por eso es que él tiene ese poder coercitivo de decir esto sí procede, esto no. Por ejemplo, el tema de la prueba nueva, ¿no? Cuando tenemos en el COGEP que nos habla sobre la prueba nueva. Entonces, es el juez el que va a permitir instruirlo. Cuando le pide usted ayuda al juez de obtener una prueba, fíjense ustedes, o sea, a eso va. Sí, y por eso la doctrina es muy sabia cuando hace, digamos, cuando define estos poderes que tiene la jurisdicción o que, digamos, está investido en la figura del juez. Entonces, realizar inspecciones, sí, fíjense ustedes, ¿no? Las inspecciones, el peritaje, el reconocimiento de un lugar, el reconocimiento de algún hecho citado, ¿no? Que existe y que puedan, digamos, ordenarse esas pruebas de oficio, ¿sí? O a petición de parte, porque el juez también es el que da, digamos, la apertura para que eso se comparta entre las partes. Hoy en día, fíjense ustedes, frente a la oralidad, ya no hay prueba sorpresa. Antes existía eso. Antes existía esa prueba sorpresa. Ya hoy en el proceso judicial cambió y definitivamente dijo, a ver, señores, o sea, si ustedes tienen algo que decirse, sí, pues vengan y pruébenlo aquí. ¿Qué tiene el uno y qué tiene el otro? Exhíbanlo. Y sobre eso les daré la razón. ¿Sí? O analizaré o investigaré
si verdaderamente esos hechos son válidos o no son válidos, ¿sí? Si esas pruebas son válidas o no son válidas, o si realmente constituyen o no constituyen un derecho, ¿sí? Al que se lo tengo que otorgar o al que no se lo tengo que otorgar, al que se lo tengo que negar, porque quizás está, digamos, planteado de una manera equivocada. Entonces, fíjense ustedes la importancia de saber qué es la jurisdicción, sobre qué recae y qué es lo que, digamos, pretendo, ¿sí? Al momento de tener que estar frente a mi juez natural, ¿sí? O a mi juez que me corresponde, ¿sí? Eh, eh, porque, digamos, he cumplido con esas condiciones, ¿no? Bien, tiene un poder de ejecución, ¿sí? Pues bueno, el juez está facultado a imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso, ¿no? Que no es otra cosa que el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Entonces ese poder de ejecución, ¿no? La sentencia está hecha para que sea cumplida, ¿sí? Por eso es que hoy ya vemos que en nuestro COGEP se implementó justamente ese procedimiento para la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces antes estaba como en el vacío, como en el limbo, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos cumplir? Se entendía que había un desacato al incumplimiento de una sentencia. Hoy tenemos una vía de reclamo inclusive para que esa sentencia pueda ser ejecutada. Entonces, fíjense ustedes estos 4 poderes que tiene la jurisdicción que inviste a nuestro juez, y que, digamos, como bien lo dice su terminología de jurisdicción, que es, digamos, decidir sobre un derecho, ¿no? Entonces tiene estos poderes, digamos, implementados o investidos dentro de la jurisdicción, eh, como lo establece la doctrina, ¿no? Bien, una de las cosas que también debemos conocer es la naturaleza de esta jurisdicción, ¿no? Dice, es potestad improrrogable e indelegable, los jueces, de los jueces y los tribunales, ¿no? Se prorrogarán en sus funciones hasta el día de la posesión o de su reemplazo, ¿no? Eso nos dice el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Bueno, cuando, digamos, estamos frente a una potestad improrrogable e indelegable, ¿sí? Eh, Se supone que los jueces son electos, ¿sí? O son designados para un periodo, ¿sí? Y en definitiva, pues actuarán dentro de ese periodo, ¿no? Eh, no estamos hablando de jueces perpetuos sino que tienen que cumplir unos requisitos, ¿no? Y tienen que cumplir procesos, ¿ya? Entonces, definitivamente, eh, tenemos que saber que eh, esa potestad que tiene, o de la naturaleza de esa jurisdicción, que es lo que nace, precisamente que ese juez es el que debe de decidir, ¿no? Salvo los casos que obviamente la ley establece, ¿no? Que es, digamos, cuando se reemplaza un juez, si está por licencia, ¿sí? Y digamos que serían válidas las actuaciones de quienes sean, pues, reemplazados. Pero en sí, el juez no tiene la facultad para delegar su potestad. No es que yo te delego a ti para que tú resuelvas, no. No. Si no ocurre una causa eh, efectivamente, digamos, establecida dentro de la ley, pues entonces eso no se puede delegar. Sí, es parte de la naturaleza de esa jurisdicción. ¿Cuál es el objeto de la jurisdicción contenciosa tributaria? Pues tutelar los derechos de todas las personas y realizar el control de legalidad de los hechos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los actos de la administración, los contratos del sector público. Bueno, los contratos del sector público es en el administrativo, ¿no? Sino que a veces hay doctrinarios que mezclan el tema administrativo con el tema contencioso tributario. Y así como conocer o resolver diversos aspectos de la relación
tributaria jurídica o jurídica administrativa, ¿verdad? Yo les había dicho que dentro de la administración tributaria también podrían existir actos administrativos naturales del derecho administrativo y los propios de la administración tributaria, que son los que hemos visto, ¿no? El tema de los deberes formales, el tema de la determinación tributaria, determinación de la obligación tributaria, los procedimientos administrativos, que ya vimos, ¿no? Y la coactiva, la ejecución coactiva, y hasta la ejecución coactiva. Entonces, eso es lo que, digamos, podrá ver este juez de lo contencioso tributario. Es decir, son las materias que, o son los procesos que revisarán o serán debatibles o serán discutibles dentro de nuestra materia tributaria. Bien, luego, perdónenme un ratito, me fui a otro lado. Bien, luego tenemos, digamos, unos aspectos que resaltar, ¿no? Bueno, pero esto es un poquito de la historia que ustedes van a revisar, ¿no? Pero bueno, antes existía un decreto de emergencia del 23 de enero de 1960 por parte del presidente Camilo Ponce Enríquez por considerar que no existía un sistema adecuado en la materia contenciosa tributaria, ¿no? Entonces, digamos, mediante ese decreto, digamos, se introduce ya lo que es el contencioso tributario. En 1963, es decir, 3 años después, por decreto ley de emergencia también se expidió el Código Fiscal, ¿sí? En el que se organizó y se sistematizó el procedimiento contencioso tributario. Fíjense ustedes, en 1963. Ya para el año 75, ¿sí? Nace el actual Código Tributario, hace 45 años, fíjense ustedes, tienen mi edad. Nace el Código Tributario y la Administración de Justicia Tributaria, ¿no? Como un nuevo modelo, ¿no? En 1992. Y se crearon pues los tribunales distritales de lo fiscal y formaron parte de la función judicial. Gozaban de rango de cortes provinciales y se dispuso que las demandas debían ser presentadas de acuerdo al domicilio del actor, ¿sí? Distribuidos en 6 tribunales de lo contencioso tributario. En esa época la Corte Suprema de Justicia actuará como tribunal de casación en todas las materias, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es un poquito la historia que ustedes van a revisar. Está aquí más que resumida. Sí, hay otros aspectos que, digamos, podemos también tratar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya lo van a revisar ustedes en un trabajo que van a hacer. Sí, y bueno, ahora vamos a hablar de la competencia, ¿no? Entonces, la competencia, ¿sí? Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o a un tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos. Entonces ustedes esto lo van a encontrar en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Y ustedes van a ver para qué están hechos precisamente los juzgados contenciosos, bueno, no los juzgados, los tribunales contenciosos tributarios, así como los otros juzgados, ¿no? Y hasta dónde llega el ámbito de sus competencias, sus funciones, el ejercicio de las funciones, ¿no? Bien, ¿qué características entonces tendrá esta competencia que, que se identifica pues dentro de estos de esta determinada competencia, ¿no? En primer lugar, que es la individualización del órgano a quien se asigna la jurisdicción. La jurisdicción siempre es lo más amplio, ¿no? Y la competencia es, digamos, está dentro de esta jurisdicción, un elemento de la jurisdicción.
otorgada por la ley a cada uno de los jueces, ¿no? Entonces ustedes verán que en el Código Orgánico de la Función Judicial, ahí le dice qué tiene que hacer ese juez y qué acciones son las que debe recibir, qué es lo que debe, sobre qué debe resolver, ¿sí? Sobre eso, ¿no? Eso es lo que nos dice, digamos, esa individualización del órgano. Bien, y trata de establecer los límites del accionar de cada juez. Sí, y esto es importante. ¿Ya? Esto es importante porque sí han habido casos eh, o problemas por la competencia, ¿no? De algún juez. Entonces, hay jueces que pueden demandar su competencia, ¿no? Dice, oiga, usted está conociendo un hecho que le pertenece a mi materia y que por lo tanto debe ser juzgado en mis competencias, ¿sí? Entonces eso sí ocurre y de hecho hay ese problema. Y en materia de fiscal o tributaria, sí ocurre. Sí, de hecho, yo les decía que mi padre había sido juez, ¿no? Y fue juez de aduanas y él era juez de primera instancia de tributos, de los tributos nacionales, ¿sí? Y en algún momento, los tribunales contencioso tributario, eh, este, digamos, querían conocer el tema y le tocaba a él porque él era el punto de partida, ¿no? El primero que tenía que conocerlo. Entonces, por eso es importante saber cuál es la jurisdicción y la competencia que tenemos dentro de esta materia fiscal, ¿no? Porque sí, repito, sí se ha dado, digamos, inconvenientes, ¿no? Muy bien. La competencia de los tribunales, ¿no? Es conocer las acciones de impugnación, las acciones directas o otros asuntos que, digamos, puedan estar vinculados a la materia tributaria. ¿Qué tipos de competencias tenemos en razón del territorio, la materia, el grado, excepcional de fuero? Sí, tenemos esos tipos de competencias. No voy a andar en ellos porque en realidad, como les dije, este, son aspectos que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que en realidad lo que hacemos es repasarlos aquí, digamos, dentro del conjunto que pertenece a lo que es el contencioso tributario. Realmente parece breve, digámoslo así, pero no es un procedimiento, no es un procedimiento breve, ¿sí? Rubí, dime. Sí, doctora, una preguntita. ¿Todas las acciones competentes a los jueces de contencioso tributario se encuentran en el Código Tributario o en el COGEP o en ambos? No, están en el COGEP. Está Ah, en el COGEP ok. y en el Código Orgánico Tributario, salvo que no lo tengas, pero ahí te dice que están derogados, ¿no? Ya, porque obviamente eso pasó a la materia, después de terminar de ver coactivas, que no me acuerdo hasta qué artículo es, ya viene ahí la parte contenciosa, bueno, venía, ¿no? Pero ya todo eso está, derogado porque pasó a formar parte del COGEP, ¿no? Entonces el Código Orgánico Tributario, que antes era un libro bastante importante, se redujo porque, digamos, esta institución, y de hecho la institución de lo que son la materia contenciosa administrativa y contenciosa tributaria se volvieron un pequeño libro que dice de los aspectos comunes, del contencioso tributario y administrativo, y luego vienen ya, digamos, las materias separadas, que lo único que vamos a ver son los tipos de acciones que se van a dar dentro de, de lo tributario y dentro de lo administrativo, ¿ya? Entonces está dividido, digamos, de esa forma, pero todo lo demás dentro del proceso, o sea, yo puedo desistir, sí, la figura del desistimiento tenemos que verla, sí, porque se puede dar, ¿no? El tema de quiénes son las partes, ¿no? ¿Quiénes son las partes actoras o actor demandado dentro del procedimiento contencioso tributario, ¿no? Porque en definitiva,
fíjense ustedes que quien es el sujeto pasivo de la obligación tributaria en materia judicial se vuelve, digamos, el sujeto activo de esa acción, ¿ya? Entonces a veces ahí se confunden, ¿sí? Porque no saben cómo cambia una figura con la otra, ¿no? Digamos que se confunde, porque hay personas que se confunden, esa es la realidad, ¿no? Porque la doctrina lo marca, digamos, como una característica, ¿ya? Es decir, la administración cambia su rol, digamos, me demandaron, ¿sí? Y, digamos, quien tiene que hacer todo el movimiento del proceso, ¿sí? Pues será, obviamente, el ciudadano o el contribuyente que va, digamos, a pelear por sus derechos en el control de la legalidad, ¿no? Entonces, un poquito es eso, pero no nos adelantemos. Yo, como siempre les digo, me gusta darles paso a paso para que paso a paso vamos construyendo y vamos pegando, digamos, todo este rompecabezas para poder entender a la larga cómo se maneja o cómo funcionan, digamos, este procedimiento contencioso tributario, ¿no? Que, les repito, o sea, no es algo difícil, no es algo engorroso, pero como yo siempre digo, esta es una carrera de resistencia, me lo dijeron al día uno que entré a la universidad, sí, y definitivamente debería de ser un proceso ágil, poco discutible, porque el control de legalidad, o sea, es verificar que verdaderamente estamos en el camino de la ley, ¿no? Pero, como les decía, la complejidad de de la materia tributaria, que a veces cambia, ¿sí? Su visión, ¿no? O sea, porque los tributos, como los vimos, ¿no? O sea, los tributos pueden nacer de manera equivocada, sí pueden nacer de manera equivocada. Sí, sí puedo yo afectar, digamos, en más de una oportunidad eh, un mismo bien, ¿no? Que es lo que veíamos, ¿no? Entonces, y que vamos cambiándoles los nombres o que vamos transformándolos, ¿no? Pero en el fondo sabemos que tienen la misma esencia, y como les decía yo, por ejemplo, en el caso de la ley orgánica de apoyo humanitario, ¿no? Que decía, bueno, vamos a grabarles el patrimonio. Entonces, oiga, pero si yo ya le pago renta por la renta, ¿sí? Sobre mi ganancia, lo que es rentable para mí, yo le comparto, ¿sí? O sea, déjeme en paz el patrimonio, pues no. O sea, déjeme en paz lo que yo puedo comprar con esa renta que tengo. Sí, entonces va y me lo graba. Entonces no se vuelve interesante, no se vuelve interesante para nada, digamos, poder tener bienes, poder tener, digamos, un patrimonio que el día de mañana, o sea, el ser humano construye un patrimonio para, digamos, para dejarle a sus hijos un legado, para, digamos, vivir cómodamente, para tener, digamos, una comodidad, ¿no? Y que eso, pues obviamente, si usted trabaja, está en todo su derecho a comprarse todo lo que le dé la gana, ¿sí? De vivir o de disfrutar, como usted mejor le parezca, de sus ingresos, ¿no? Y digamos, en eso está esa libertad, ¿no? De trabajar, ¿ya? Pero el Estado, pues, siempre busca la manera de gravar a fin de poder obtener, digamos, más recursos, ¿sí? Y que, bueno, hoy en día, hoy en día, imagínense, en un chat que estábamos conversando, veíamos la lista de candidatos, ¿no? Entonces decía una señora, me siento mal porque creo que no es ni cristiano, no, ella es católica, ¿no? Realmente saber que este país no tiene personas que puedan responder por todos los problemas que estamos pasando, ¿no? Que hay gente que realmente no vale la pena, ¿no? Pero bueno, entonces yo le decía, no te sientas mal porque yo tengo el mismo sentimiento, ¿no? Y le manifestaba a esta persona, ¿no? Entonces le decía, ¿sabes qué? Estoy en las mismas, no sé,
no sé cuál es el peor, porque ni siquiera decirte el mejor, pero bueno, ese es el sentimiento, ¿no? Que a uno se le produce o se genera, digamos, en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, retomemos un poco nuestro tema sobre la jurisdicción y la competencia, sí, como para ver qué diferencias pues existe o qué diferencias establece la doctrina cuando hablamos de jurisdicción y cuando estamos dentro de la competencia. Entonces, Couture dice que la competencia es un fragmento de jurisdicción atribuido a un juez, ¿sí? Y la relación entre jurisdicción y competencia es la relación que existe entre el todo y la parte. Por eso yo les decía, la jurisdicción es lo más amplio, ¿sí? Y la competencia es una parte, ¿sí? La jurisdicción es el todo y la competencia es la parte o un fragmento de esa jurisdicción. La irrenunciabilidad de la competencia, que ya habíamos dicho que era parte de sus características o de su naturaleza, pues es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución previstos en la ley. ¿Ven? Lo que les decía, ¿no? Entonces, solamente de delegación o sustitución en la cual esté prevista en la ley, ¿sí? La indeterminación de la competencia se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos en primera instancia o única instancia. Eso es en el caso de la indeterminación de la competencia. Y la competencia tributaria es el consejo de la judicatura, ¿verdad? Que establece el número de salas, la sede, el espacio territorial en que ejerce sus competencias, las atribuciones y deberes de los jueces de dichos tribunales. Entonces, como les dije, esto nace del Código Orgánico de la Función Judicial. Usted ahí va a poder diferenciar de los otros jueces, ¿no? Los jueces ordinarios o civiles, ¿sí? De los que pertenecen a la materia tributaria, ¿no? Entonces, bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, estamos justitos. Nos vamos a quedar hasta ahí. Y el día de mañana, antes de comenzar la clase, porque estoy con ustedes, ¿verdad? En la noche, perfecto. Yo ya tengo el tema de las notas, ¿no? Pero no los quise tratar hoy día porque todavía quiero revisar un tema porque hice la fórmula, pero quiero asegurarme bien, ¿ya? Para poderles dar las notas y ya subírselas inmediatamente, ¿no? Y hacer la socialización. Entonces, bueno, este ha sido nuestro primer tema introductorio. Tenemos ahí las actividades que debemos realizar esta semana de clases. Por favor, revisen su plataforma, estén pendientes y nos vemos el día de mañana. Les agradezco el haber estado aquí, presentes, y que por lo menos con ustedes haya podido empezar clases, ¿no? Además que son un grupo pequeño. Así que tenga buena noche y si tienen clase, pues también que les vaya muy bien. ¿Ok? Chao, chicos. Gracias, doctora. Gracias, mija. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Cuídense.